La etiqueta decía apenas: Tres Hermanos, Orizaba, 1892, Estudio Arriaga. En el cajón donde la encontramos, las tarjetas de visita estaban ordenadas por décadas como si el tiempo pudiera doblarse y guardarse en archivadores de metal. Yo me llamo Leticia Valdés, tengo 61 años y llevo 40 sosteniendo fotografías con guantes como quien alza pájaros heridos, sabiendo que un movimiento brusco puede quebrar una vida que ya solo existe en papel. Trabajo en el Archivo Histórico de Orizaba, en un sótano que huele a cartón, a humedad domesticada y a hiposulfito viejo. Fue en marzo, cuando las nubes bajan a saludarte desde el pico de Orizaba, que Mateo, el más joven del equipo, llegó con la caja bajo el brazo. «Doña Leti, traigo tesoro», dijo, y me guiñó el ojo como si la alegría pudiera ponerse en diminutivo. Abrimos. Entre cartones de pH neutro, un sobre de papel mantequilla protegía una placa de vidrio de 3x18 centímetros, emulsión seca de gelatina. Lo supe por el borde pringoso, más moderno que el colodión de nuestros abuelos fotógrafos. En la esquina, en tinta morada, Arriaga Fot, y al reverso con lápiz, Tres Hermanos. Los clichés de estudio porfiriano tienen su rito. Telón pintado con columnas y jardines, alfombra de arabescos, un banco de madera torneada, sombreros en la mano, rigidez en el gesto. Hermanos abundan. Los álbumes los coleccionan como si bastara la palabra para explicar las caras. Pero ese día, algo en la pupila del menor, ensombrecida por la ampliadora, me llamó por mi nombre. Hilda, nuestra historiadora, se acercó. «¿Les damos luz roja?», preguntó. Encendimos el foco como encendíamos antiguamente las confidencias. Mateo limpió la placa con agua destilada, sopló el polvo con pera de caucho y la colocó bajo la ampliadora. El rectángulo de luz cayó sobre el papel varitado como una ventana abierta. Aparecieron tres criaturas de entre 12 y 8 años. Manta limpia, guaraches de cuero, el pelo peinado con raya torcida. El mayor mostraba la seriedad ensayada de quien ha sido encargado de otros desde antes de entender por qué. El de en medio, flaco y de cejas rectas, se agarraba el sombrero con una fuerza que delataba nervio. El pequeño, por decir, miraba al lente con una mezcla rara de miedo y terquedad. «¡Qué belleza!», dijo Hilda, siempre generosa. Arriaga tenía mano para la luz. Yo me acerqué al borde inferior. El banco del estudio tenía rayones. No era raro. Los niños golpean la madera con la suela sin saber que dejan mapas. Entre las líneas, una marca, BN27, incisa con objeto puntiagudo. ¿Iniciales de un aprendiz? O, como me dictó la memoria de lectora de periódicos viejos, dos letras cargadas como cartuchos. ¿Valle Nacional? Hilda frunció el ceño. «Leti, no te me vayas al mito», me dijo. «Ver primero con el ojo, luego con la historia. Ampliamos más». El cuadro mostró codos apoyados en el banco. Bajo la tela de manta, en el puño de la camisa del menor, una puntada sobresalía. Hilo azul, letras invertidas por el doblez. Mateo subió otro paso el diafragma, ajustó enfoque. Las letras se leyeron al revés, pero el cerebro hace sus trucos con los espejos. Lupita. Lupita. Miré a Hilda. «Tres Hermanos», dice la etiqueta. Musité. El menor tenía, ahora lo notábamos, orejas perforadas. En lóbulos mostraban el punto antiguo de arracadas quitadas a prisa. Bajo el chaleco, una faja de tela amarrada alto, como para aplanar el pecho que en unas lunas podría delatar otra verdad. Hilda no sonrió. Se le movió apenas un músculo junto a la boca, signo inequívoco de que el rompecabezas había soltado su primer clic. «Podría ser niña», dijo, «disfrazada de niño. No sería la primera». En los 90 de 1800, la rural hacía levas y levantaba lo que hubiera. Hombres sin papeles, muchachos bajo el sol, y a veces niñas a las que vestían de varones para viajar sin peligro.
Pero no nos adelantemos. Deseé creer en la casualidad. Una madre costurera que borda nombres para no perder la ropa en la pila. Una artesana orgullosa que no conoce la regla tácita del estudio de Arriaga. Cualquier marca puede quedar registrada para siempre. Pero la fotografía tiene la crueldad de lo minucioso. Al lado del nombre, justo en el pecho de la supuesta niña, un alfiler prendía una ficha de latón circular, de esas que se usan en fábricas para controlar tiempo y turnos. Mateo sudó las manos dentro del guante. «¿Ve eso?», preguntó. Hilda y yo inclinamos la cabeza. En la ficha se leía, con el tipo de letra de fundición barata, Santa Teresa, agencia de enganche, y un número, 142. Se nos heló el estómago. La agencia de enganche Santa Teresa era un fantasma que regresaba con olor a tabaco y sudor. Habíamos visto sus avisos en colecciones. Trabajo en las plantaciones del sur, paga segura, pasaje en tren, alojamiento. Enganche, palabra que se pega a otra peor. Deuda. Hilda se enderezó. 1892, Orizaba. El ferrocarril mexicano lleva enganchados hacia Veracruz y de ahí a Valle Nacional o a las haciendas de Enequén. Niños, muchos niños, sí, aunque la ley escriba lo contrario, dijo con esa rabia serena que solo muestran los que prefieren los archivos a los megáfonos. Miré al mayor. No tenía ficha. Sí, un cajetilla de cerillos con el logo del FCM Ferrocarril Mexicano, apretada en la mano como si fuera pase. El de en medio llevaba en el cinturón una cuerda con nudos irregulares, señales de camino. Y todos compartían una señal más madre, el miedo disciplinado, ese que no hace llorar, solo aprieta la quijada. «Vamos por capas», dijo Hilda. 1. El estudio Arriaga existió. 2. La agencia Santa Teresa operó. Hay legajos en Córdoba que la nombran. 3. Un TN. En el banco bien puede ser Valle Nacional, pero hay que probarlo. 4. Lupita en el puño y aretes quitados. Niña disfrazada. 5. No eran 3 hermanos quizá, aunque hermandad no la otorga el registro. Mateo sacó el negatoscopio portátil y puso la placa al trasluz. Entonces vimos otra cosa, pequeña como un susurro. Sobre el telón pintado de columnas y jardín, Arriaga había colocado una maceta de utilería, de barro mal vidriado. En el canto, el fotógrafo, o alguien antes, había grabado con punzón una cruz y 3 rayitas. Hilda rió sin humor. «Marca de toma», dijo. «Los fotógrafos de estudio hacen eso para encuadrar siempre igual. Pero mire, Leti, debajo de la cruz, una letra chiquita, M. ¿M de María? ¿De madre? ¿De mientras?» Acaricié el borde de la placa. Arriaga no era cómplice de nadie más que de su oficio, supuse, pero su lente había capturado involuntariamente el registro de un tránsito. Hilda ya estaba en modo investigación. Pidió a Mateo digitalizar la imagen a alta resolución. Yo me encargué de pedir legajos de la jefatura política de Orizaba, listados de viajeros contratados por agencias, manifiestos de tren, remesas de tabaco. Y llamé a doña Rufina, 82 años, memoria viva del barrio de Cerro del Borrego, donde su abuelo fue cargador del ferrocarril. Agencias había, me dijo sin rodeos. Ponían carteles, comida segura, pago cada quincena. Y luego subían a los muchachos como a sacos. Niñas iban de criados. Las madres las pelaban, les ponían pantalón, para que no me la toquen, decían. Con la copia digital nos fuimos a la mesa grande. Mateo ajustó el contraste. La ficha de latón quedó nítida. Santa Teresa, 142. El banco rayado, BN27. Y en el fondo, casi fuera del encuadre, una sombra vertical. Cartón de anuncios apoyado en la pared. Ampliamos. La tinta deslavada decía, salida 1520, Veracruz, segunda y Trespa, con el anagrama del ferrocarril mexicano. No era un prop decorativo, era el reloj del estudio. Arriaga usaba la cita de tren como gancho para retratos de despedida. Ese día, alguien pasaba rumbo al puerto.
En el libro de remesas de 1892, El legajo que olía a lodo, encontramos un registro que nos dejó sin saliva. Agencia Santa Teresa presenta a embarque 23 enganchados varones, 6 muchachos. Destino, Valle Nacional. Contrato, tabaco. Tren FCM 1520. Nombres pocos. Las agencias preferían números. Pero al final del folio, con letra apresurada de clerk distraído, Santos, 12, Mateo, 10, GPE, 9, GPE, la abreviatura vieja de Guadalupe. Santos y Mateo eran los nombres que faltaban para redondear la mentira del título. 3 hermanos, quizá 2 hermanos y una hermana disfrazada. Hilda se pasó la mano por la frente como espantando un mosco invisible. Sí, GPE, es Guadalupe y es niña. El registro la masculinizó. No por malicia, por sistema. El sistema solo sabe contar hombres cuando se trata de trabajo duro. Lo demás lo ignora, dijo. Pero hay otra pista. Mateo señaló el pie del de en medio. No eran guaraches comunes. La suela, más gruesa, tenía 3 orificios en el talón. Tacho, el caporal de los Montemayor, a quienes luego consultaríamos, nos explicó por teléfono. Guarache de enganchado. Las agencias les ponían una tablilla con número atada por esos hoyos para controlarlos en viajes largos. Se quitaba al llegar. En estudio, quizá la quitaron por decoro. Los hoyos quedaron. Cada detalle sumaba una piedra a la vereda. Pero faltaba el rostro humano, la sangre de los nombres. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿Llegaron? ¿Volvieron? La burocracia de 1892 es una lluvia de tinta sin paraguas. Se escurre. Hilda tiró de otro hilo. Partidas de bautismo en parroquias vecinas. Orizaba es ferroviaria. La gente llega de Córdoba, de Tezonapa, de Zongolica. Buscamos en libros como quien ojea y reza. En San Miguel Arcángel, Tezonapa, encontramos 3 asientos entre 1880 a 1885. Santos Bautista, 1880. Mateo Bautista, 1882, Guadalupe Bautista, 1883. Padres, María de los Ángeles Bautista, soltera. Domicilio, parajes cañeros de Motzorongo. El aire se llenó de caña como si las páginas trajeran el polen. Un nombre de madre basta para humanizar una cifra. María de los Ángeles, costurera de obrajes quizá, o jornalera que bordaba nombres para no perder ropa en el lavadero. Si la agencia compró su deuda, si la apretaron las cuentas, si la enfermedad o la hambre la arrinconaron, pudo entregar a los hijos por temporada, con esa esperanza de quien cree que el contrato es puente y no puñal. Guadalupe, con su lupita invertida en el puño, era el acto de rebeldía más tierno y más firme, no borrar el nombre aunque el registro lo hiciera. Nos faltaba Valle Nacional. Hilda llamó a Ofelia, colega en Tuxtepec, que trabaja en archivos municipales y conoce a los viejos que guardan libretas en cajas de galletas. Ofelia dijo, vengan, aquí no hay internet, pero hay memoria. Yo, que ya no corro, pero camino parejo, preparé mi bolsa de campo, lupa, libreta, agua, una rebanada de pan con cajeta, rito personal. Mateo cargó el escáner portátil. Hilda guardó una copia de la foto en cartón pluma, grande, para mostrarla. Una foto pregunta. A veces la respuesta solo sale cuando otro la reconoce. Antes de partir, hice algo que no supe explicar. Me miré en el espejo del baño del archivo y me descubrí la nariz recta de mi abuela Micaela, aquella que nunca hablaba del pasado. Me tocó la oreja, el hoyito antiguo de arete que heredamos todas en casa. Pensé en Lupita. A veces la historia te llama por pistilos, por huesos. Una puntada te hermana más que las actas. Al despedirnos, doña Rufina nos dijo, si recuerdan a los muertos, vuelven a estar contados, y el que vuelve a estar contado ya no lo pueden levantar de nuevo. No cree en lemas, cree en inventarios de nombres. Con la foto enrollada, los nombres escritos y el pulso a galope, salimos rumbo al Papaloapan. Íbamos a buscar un secreto que durante 132 años estuvo a la vista de todos, bordado en un puño que nadie se dio el tiempo de ampliar.
El Papaloapan abre la boca y el valle huele a hoja seca desde lejos. En Valle Nacional, el verde tiene otra densidad, como si tragara luz para sobrevivir. Ofelia nos esperaba en el portal del archivo municipal. Puerta de madera, ventilador que suena a borrega cansada, estanterías con folios amarrados con mecate. Tuxtepec queda a un lado con su ruido de camiones. Aquí, en el poblado que fue infierno para tantos, el silencio pesa. Hilda desenrolló la copia grande de la foto sobre una mesa y Ofelia chasqueó la lengua. Arriaga, dijo. Esos telones los he visto en un catálogo de Pachuca. Y esas fichas de latón todavía salen cuando mueven tierra en los patios. Cayeron viejos como caen las lluvias de campo, sin aviso y justos. Don Sabino, 89, bastón de guayabo, ojos de quien aprendió a leer leyendo Soga y Nube, se acercó poco a poco. Vio la foto como se mira un santito, no por fe, por costumbre. Ese guarache, señaló el del medio, lo hacía Pancho Medrano. Le metía 3 hoyos para asegurarle el amarrado cuando se cruza el río. Si de aquí salió ese muchacho, lo calzaron en la loma. Tocó la ficha dibujada con el dedo y agregó: Santa Teresa trajo mucha gente. 2 jefes eran Grajales y Méndez. Apuntaban número y deuda en libreta con papel de azúcar. Ofelia nos condujo a un armario de lámina al fondo. Sacó una caja etiquetada Libretas de Raya, El Progreso, 1890-1895. El Progreso fue una de esas plantaciones cuyo nombre insultaba la vida. Las libretas son opúsculos marrones, de tamaño de mano, con líneas donde se anotaba lo traído y lo descontado. Adelanto, comisariato, machete, camisa, sal, pulque y al final, saldo. Lo abrí con guantes, como se abre una carta de alguien que ya no respira. En la página 37, fila 142, leí: Santos B, 12, 1 peso quincena. Mateo B, 10, 75 centavos. GPE, B, 9, 50 centavos. Aclaración al margen, GPE. Anotada como varón por orden de capataz. Sentí la punzada subir del estómago a la garganta. Están, susurré. Aquí están. Hilda respiró hondo, esa respiración que le enseñó una doctora para no colapsar en archivos. 3 segundos entra, 3 sale. Mateo fotografió cada página con el escáner. Ofelia nos dio nombres. El Progreso tuvo como administrador a un tal Valentín Cárdenas, cuya firma, un garabato que parecía látigo, cerraba las quincenas. En 1893, junto a GP, otra nota. Traslado a convalecencia, tos. En 1894, junto a Santos. Se fuga, se descuenta a Mateo. La tinta no llora, pero hay trazos que tiemblan. Hilda apretó los dientes. Deuda al hermano por la fuga del otro. Justicia de plantación. La palabra fuga estrenó otra pista. En el registro de defunciones del pueblo, Ofelia encontró una cruz en 1895. Mateo Bautista, 13, fallece de calentura. En la esquina, la letra del cura anotó: de Motzorongo. Hilda me miró. La vida se cobró su diezmo, dijo sin adorno. ¿Y Guadalupe? Pregunté, sintiendo la niña del puño bordado en la yema de los dedos. Buscamos. En 1896, Guadalupe sale de las libretas. No fue defunción, fue borrón. En las libretas de Raya, el silencio también es dato. Don Sabino rascó la barba. Las muchachas, dijo, a veces las mandaban a las casas de los administradores o a los cocineros. Las que tenían suerte se iban con alguna familia a Tuxtepec. Las que no, pues ni Dios las contó. Hizo una pausa larga. Mi abuela decía de una muchacha de Motzorongo que cocinaba con don Pancho el carpintero. Le decían Lupita. Se fue de valle con un carretero que llevaba tapancos a Tehuantepec. Tuvo un hijo en Acayucan. Me miró, no sé por qué a mí. Tal vez el hilo se enreda, pero si palanquean ahí, igual sale agua. Hilda abrió el mapa mental que siempre trae. Orizaba, Motzorongo, Valle, Tuxtepec, Acayucan, red ferroviaria y de carretas.
Decidimos seguir el rastro en parroquias de Acayucán. No hay milagros, hay sacramentos que guardan rastros mejor que los juzgados. En San Martín, obispo de Acayucán, nos atendió don Pánfilo, sacristán con manos como pan. Nos dejó hojear libros que crujen. En 1898, bauticé a Juan, hijo de Guadalupe Bautista, madre soltera, natural de Motzorongo, padrinos, Francisco Galván y Eusebia Rojas. Padrino carpintero, apellidos que don Sabino había lanzado al aire. El hilo no era una soga aún, pero ya sujetaba. Volvimos a Valle con Ofelia a cerrar el círculo. Hicimos una reunión en la escuela primaria. Niños, maestras, abuelos. Pusimos la foto grande. Contamos lo que sabíamos. No eran 3 hermanos, eran Santos, Mateo y Guadalupe, hija de María de los Ángeles. Vinieron con la agencia Santa Teresa, trabajaron en el Progreso, uno se fugó, otro murió. Ella salió viva por la puerta lateral que suelen usar las mujeres cuando el mundo les cierra la principal. Nadie aplaudió. Hubo algo más serio. Asentimiento. Las maestras tomaron nota como si fueran recetas de cocina. Un hombre con camisa de cuadros, don Abel, levantó la mano. Mi bisabuela se llamó Guadalupe Bautista, vivió en Acayucán, tuvo un hijo llamado Juan. Yo soy nieto de Juan, se le quebró la voz. Nunca nos contó de Valle. Nosotros le pusimos de broma la de Orizaba, porque decía que allá la habían retratado. Yo tengo su retrato en casa, una tarjeta con columna y jardinito atrás. La sala contuvo el aire. Hilda me miró con esos ojos de «no te emociones antes de tiempo», pero el tiempo se emocionó por nosotras. Fuimos a la casa de don Abel en la orilla del pueblo. Sobre una cómoda de madera oscura, en un marco de latón, estaba otra foto de Arriaga, una mujer de manta clara y rebozo al hombro, mirada al frente. Guadalupe a sus 20 y tantos, quizá. En el puño la misma puntada, Lupita. Yo, que no me creo pariente de nadie por capricho, sentí la descarga de un relámpago manso. La puntada de mi abuela Micaela era igual. La familia borda igual. La mano hereda su temblor. Hilda no se permitió romance. Le pidió a don Abel permiso para escaneos. Ofelia propuso lo necesario, poner nombre a la foto del archivo. Dejar de decir 3 hermanos y escribir Santos, Mateo y Guadalupe Bautista, disfrazada de varón, retratados en el estudio Arriaga antes del traslado a Valle Nacional por la agencia Santa Teresa, 1892. Propuso también una placa en la escuela. Aquí estudiaron, en memoria, los que no estudiaron entonces. Yo propuse algo chico y grande. En el banco del estudio, junto a la marca UMB N27, grabar los nombres en una pieza de madera y clavarlos en la pared del archivo. Que el mueble que un día soportó rodillas de niños sujete ahora memoria. No faltó quien objetara. El secretario municipal preguntó si no estábamos difamando a sus antepasados que dieron trabajo. Hilda le respondió sin ira. No estamos acusando a nadie que pueda defenderse. Estamos nombrando a quienes nadie defendió. Si su linaje se cae por decir la verdad, que aprenda a levantarse con otra cosa. No hubo réplica. Los viejos lo entendieron mejor. Don Sabino dio un golpecito en la mesa con el bastón a modo de sentencia popular. Volvimos a Orizaba para lo que a mí me parece el acto más serio que puede hacer un archivo: cambiar una ficha. La tarjeta que decía 3 hermanos quedó doblada en el expediente como un error útil. Escribimos la nueva con letra limpia: Santos, 12, Mateo, 10 y Guadalupe Bautista, 9, procedentes de Motzorongo, retratados por Arriaga antes de embarcar con la agencia Santa Teresa rumbo a Valle Nacional, 1892. Nótese el nombre bordado en el puño y la ficha de latón. La ampliación permitió identificar el disfraz y reconstruir la ruta. Abajo, un agradecimiento. Testimonios de Ofelia R., Sabino G. y Abel B. El día de la presentación abrimos la sala al público.
Colgamos la ampliación como se cuelga un espejo nuevo y pusimos, en una vitrina, la libreta de raya que nos prestó Ofelia con fianza de vida. Llegaron señoras con rebozo y jóvenes con celular. Una niña de trenzas se pegó al vidrio, leyó Lupita en el puño, movió los labios como probándose el nombre. Yo le dije, ¿ves? Ampliar es mirar mejor, no inventar. Y ella, con la lógica sin adornos de los 10 años, remató. Entonces, nunca eran 3 hermanos, eran 2 hermanos y una valiente. Pensé en María de los Ángeles, en el telar de caña, en el ruido del ferrocarril a las 15:20, en el estudio de Arriaga, con su telón y su maceta, en el banco rayado. Pensé en Valle, en el progreso, en Mateo y su calentura, en Santos corriendo hacia ninguna parte, en Guadalupe con un hijo llamado Juan y quizá otra puntada en el puño de su blusa. Nadie nos compró el secreto. Lo aprendimos a leer cuando paramos la prisa y aceptamos que los detalles son gritos en pequeño. Esa noche, cuando cerré las luces del archivo, me quedé un segundo a solas con la ampliación. Toqué el marco de madera y dije en bajo, Santos, Mateo, Guadalupe, ya están contados. No recé, nombrar basta. Caminé hacia la puerta con la ligereza que no dan los años, dan los hechos. Afuera el pico estaba claro como un sello. Y yo supe, lo supe con la certeza con que se huele la lluvia, que la siguiente vez que alguien leyera 3 hermanos debajo de una foto, pensarían 2 veces antes de tragar el rótulo. La historia se alimenta mal si se come etiquetas. Se nutre cuando muerde hasta encontrar nombre. Fin.